seguimos haciendo. Bien, como les anticipamos, tras los anuncios de Javier Milei se dio toda una serie de charlas, debates y análisis con respecto a estos parámetros, a estos números, a estas consideraciones que el propio presidente hizo sobre su gestión económica, anunciando este esfuerzo o destacando este esfuerzo histórico que está haciendo el pueblo argentino. Para eso estamos en contacto con la economista Gisela Beritier, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, Gisela, en primer término, Milei destacó el superávit y en base a eso hizo todo un elogio de cómo el pueblo argentino estaba haciendo ese esfuerzo y demás. Te quería preguntar a vos, ¿cómo se llega a este superávit? ¿Cómo se ve un superávit desde el punto de vista económico en estos 3 primeros meses, sobre todo en marzo, donde anunció este superávit de 227.000 millones de pesos? Bueno, primero y principal, yo empezaría a preguntar por qué de repente quiso dar una cadena nacional, Claro. justamente explicando un resultado macroeconómico, ¿no? Donde en realidad la mayoría de la gente a lo mejor le parece muy técnico o difícil de palpar. La realidad es que todo el plan de Milei de desinflación, fundamentalmente, se basa en justamente el ajuste del gasto público como el generador de todos los males que estamos viviendo en la economía y también la emisión monetaria que acompaña para financiar este gasto público. La realidad es que las últimas semanas han aparecido encuestas en el escritorio del presidente que ya Claro. empiezan a mostrar cierto nivel de hartazgo o de cansancio social, producto de que, bueno, de que la economía no se reactiva, la inflación sigue avanzando y se empieza a sentir la recesión. Entonces, todos estos factores llevaron a que, bueno, el presidente tenga que explicar nuevamente cuáles son las premisas de ese plan para mostrar de que finalmente vamos en buen camino y que hay luz bajo el puente, ¿no? La realidad Sí. es que este número positivo macroeconómico al que se llega tiene que ver con un fuerte ajuste que se dio en todo, ¿no? Y no es que Sí. haya habido un sector que haya quedado exento de esto, ¿no? La salud, la educación, bueno, los jubilados que perdieron un 36% de poder adquisitivo y eso se ve en los números del superávit fiscal, bueno, la investigación, ¿no? Ni hablar los subsidios a las tarifas y todo esto está impactando en el bolsillo. La semana pasada salió un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que mostraba que desde el inicio del gobierno de Milei en adelante, la pobreza aumentó en 3,2 millones de personas, que fueron pobrezas que cayeron de clase media, que cayeron por debajo de la línea de la pobreza, producto de la alta Ujú. inflación. Claro. Y esto, bueno, son justamente esas personas que en definitiva, que un día Claro. pueden apoyar el plan económico, pero luego pasan los días y si encima no le alcanza la plata o no tienen un plato de comida, empieza a pegar fuerte, ¿no? Eh, Entonces, sí. creo que las medidas, en realidad, o en realidad lo que quiso mostrar ayer es esta ecuación en donde en realidad se muestra que el sector público no es más el financiador de la economía, no es más el motorizador del crecimiento Ujú. económico. De hecho, este plan de licuadora y motosierra no es otra cosa que un plan de shock, Ujú. donde en realidad lo que Bien. se busca es que la inflación pare, la desinflación sea a costa de este equilibrio fiscal que está impactando fuertemente en la economía. Eh, Un dato sí. importante tiene que ver con la inversión pública, donde se ve que disminuyó un 88%, pero la inversión pública hacia las provincias, el dinero que el gobierno mandaba a las Sí. provincias para financiar esa obra pública, disminuyó un 99,9%. Claro, claro. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad la inversión pública en la macroeconomía, en los libros de texto y en todos los países del mundo siempre fue el gran motorizador y generador de puestos de trabajo directos o indirectos. Después podemos discutir si hay sobreprecios, no hay sobreprecios, Sí, corrupción, no sí, sí, sí. corrupción, pero la realidad es que en la teoría económica este es el gran motorizador y en definitiva es el elemento que se usa para salir de las crisis, ¿no? Aquí se cortó de cero y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que Sí. donde hoy a Por la e- tarde se publicó el relevamiento, en realidad el estimador mensual de la actividad económica que mide el crecimiento del sí. PBI y muestra un 3,5
5% de decrecimiento con respecto al año anterior, impactando en sectores donde la construcción es uno de los más fuertes, ¿no? Sí, esto tiene que ver, lo que está diciendo vos, Gisela, con todas las suspensiones que se ven en las automotrices, la caída de sobre todo la construcción y demás. Y me quedo con lo que decías de una política de shock y preguntarte cuánto tiempo se puede sostener esto, porque según tengo entendido también, y vos me corregirás si lo digo mal, esta superávit está forzado en base a no girar un peso a las provincias, que es lo que decías vos, y en base a toda esta licuadora motosierra. Ahora digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener esto en el tiempo? Que además va generando una deuda no solo económica, sino social también. No, ni hablar, porque en definitiva todos estos datos de pobreza y también indigencia son datos que después son muy difíciles de remontar, producto de que, bueno, de esta pérdida, ¿no? En el entramado social. Pero sí es importante esto de que, bueno, ¿hasta cuándo, no? El correrse al sector público y dejarle el lugar al sector privado, dicho en las propias palabras del presidente Milei, Sí, no es tan romántico, ¿no? El sector privado siempre tarda un poco más en reaccionar, producto de que claro. siempre están viendo cuál es la incertidumbre que hay. Y Ujú. si en definitiva tenemos que hacer planes de inversión que implican desembolsos importantes, donde de repente tenemos que empezar a comercializar, traer dólares, llevar dólares, exportar, importar, la realidad es que hoy el cepo sigue siendo tan rígido como lo era antes, un cepo que se esperaba que en definitiva se levantara hacia Sí. mitad de año, Muchos pero pensamos que lo no iba a hay anunciar ayer, dólares. ¿no? Muchos pensamos que lo anunciaba ¿Cómo? ayer dentro. Que muchos pensamos que a lo mejor anunciaba eso ayer. Sí, la verdad que era una de las expectativas, pero sí es cierto que a partir de la semana pasada que Caputo fue al Fondo Monetario y se le negaron esos dólares frescos, no se pudo anunciar y en definitiva lo que siguen faltando dólares, ¿no? Se vienen Claro, acumulando reservas, pero no son suficientes para plantear una apertura del cepo donde si los llegan a abrir en este momento, lo más probable es que se vayan más dólares de lo que entran, ¿no? Tenemos una proyección en donde el Fondo Monetario negó 15.000 millones de dólares, donde el claro, swap de China está pidiendo que se lo devolvamos, son cerca de 5.000 millones de dólares más, donde había una expectativa de exportaciones del sector agropecuario de 15.000 millones de dólares y eso ahora disminuyó en 9.000 millones, producto del tipo de cambio que no es competitivo para el sector del agro. Bueno, todas estas cuestiones afectan y siguen impactando en la incertidumbre. Y por otro lado también el hecho de que, bueno, el sector privado sea el que tiene que motorizarse, tampoco se ve que haya un apoyo concreto del Estado, ¿no? claro. Porque aquí también quiero hacer este paralelismo, ¿no? En realidad el ser libertario no implica que tiene que haber un mercado sin Estado. Si hay un Estado inteligente que ayuda al mercado, eso colabora y ayuda a que se reactive más rápidamente. Si tengo que hacer una apreciación, yo después del discurso de ayer esperaba que a lo mejor hoy hubiera un gran anuncio de créditos o en realidad de fomento al crédito al sector productivo para que éste se reactive Mm. rápidamente y empiece a ser el gran motorizador, pero lamentablemente no lo hubo, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera algunas provincias, encabezadas por la provincia de Córdoba, lo que criticaban era esto, ¿no? Bueno, por un lado el ajuste, está bien, con política de shock, pero además del plan fiscal tiene que haber un plan productivo. ¿Crees que, a ver, hay muchos que, Milei lo ha dicho varias veces, que necesita de la ley, estas leyes de base, como para corregir el plan, terminar de corregir el plan fiscal y ahí recién empezar a lanzar un plan económico en serio? ¿Estará esperando esto? Yo creo que la gente también, la paciencia un poco va a llegar hasta ahí, ¿no? Hasta el pacto de mayo, un poco más, y después de ahí, esos números que vos hablabas al principio, que en algunos puntos le empezaban a dar negativos, van a empezar a incrementarse, y ahí, bueno, los sueldos, la producción, algo para otro lado tiene que verse, porque si no, te escuchaba hoy de la mañana decir lo que en algún momento anunciaban como una B corta, en realidad va a ser una L, ¿no? Va a caer y va a quedar ahí abajo. Sí, y bueno, y ese es el tema, ¿no? Que en definitiva el gobierno a su vez también, más allá de reformas que tiene que realizar o no, no implica que pueda ejercer su poder soberano de poder realizar las distintas políticas que crea necesaria para poder reactivar la economía, ¿no? Está bien, a lo mejor, a ver, el gobierno anterior lo que hacía para reactivar la economía era poner nafta al Sí, consumo, ¿no? El famoso plan platita, donde en realidad era justamente ponerle mucho combustible a la demanda y que a partir de eso
se generara el movimiento económico, ¿no? Pero este gobierno no está apelando a nada de esto, ¿no? Y me hace acordar mucho en realidad a cuando fue la crisis del 30, allá Ujú. en 1930, que le llevó tanto salir de la recesión porque se esperaba que el sector privado sea el que vuelva a reaccionar. El sector privado reacciona en tarde o temprano y se sale de las recesiones tarde o temprano, pero el tema es el tiempo que lleva poder salir de esto, ¿no? Entonces ahí está este gobierno, o en realidad la posibilidad de que sea un ajuste inteligente y un Estado eficiente, ¿no? Claro, Entonces, perdón, un ajuste eficiente y un Estado inteligente. Hoy el ajuste pasó por todos lados y claro. el Estado no está siendo inteligente en decir, bueno, a ver cuáles van a ser las medidas que vamos a hacer para que lo que queremos hacer, que es que el sector privado funcione, lo haga más rápidamente, ¿no? Eso hoy está ausente. Claro, de alguna manera vos mencionás la crisis del 30, la última que te hago, y en Estados Unidos al menos eso motivó un nuevo movimiento económico que fue precisamente salir de esa recesión con obra pública. Bueno, ahí es en realidad cuando nace el El keynesianismo, ¿no? Que keynesianismo, después se claro. desfigura en el neo-keynesianismo y que en definitiva Sí, se desfiguró la figura por la sobreutilización, ¿no? Pero claro, tiene claro, que ver con esto, en donde, sin ir más lejos, en pandemia, el único actor en pie para salir de la crisis claro, en todos los estados y fueron los estados, o sea, los gobiernos, ¿no? claro, claro, Entonces, no es todo o nada, claro. ¿no? Hacemos Y yo una, siempre digo, ¿no? No una es política de o parabrisas, y. Gisela, vamos así. Política de parabrisas, de así a así, no, no vamos nunca por el medio. No, exactamente. Y la realidad acá tiene que ver con la inteligencia de poder manejar las Bien, herramientas de un modo responsable, ¿no? Y bueno, esto creo que si en realidad se busca ajustar en los lugares donde realmente hay que ajustar y por otro lado, dotar de herramientas a los sectores para que generen puestos genuinos de trabajo. Después discutimos en la ley de bases si se quiere el tema de una nueva reforma bien, laboral o en definitiva cómo va a ser el régimen de coparticipación, que van a ser discusiones que pueden llevar años, ¿no? Además de los consensos. Y bueno, con una inflación que si tampoco baja, ¿no? El bien. gobierno está esperando que, o está prendiendo velas a los santos para que Sí, en sí, este sí. mes sea menor al 10%. Ujú, Hay consultoras que muestran que van a estar en un 8, otras en un 11, pero en definitiva los precios siguen aumentando, ¿no? Si el ujú. gobierno no muestra esta desinflación rápida a su vez, el poder adquisitivo va a seguir desgranándose conjuntamente con suspensiones y pérdida de puestos de trabajo, Sí. se hace que el clima social sea más difícil de llevar, ¿no? Gisela, muchísimas gracias, gracias por atendernos y por compartir con nosotros los conceptos con respecto a estos anuncios de Milei. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Bien, Gisela Beritier, economista, la escuchamos recién con muchos conceptos interesantes con respecto a los anuncios que hizo Milei en la cadena nacional. Pausa y nos metemos en el tema del día de hoy, la marcha universitaria. Vamos a estar con la legisladora Brenda Austin.